Buenos días a todos, bienvenidos una vez a mi canal. Voy a proseguir con la serie que estoy haciendo sobre la conquista de América. Este vídeo me voy a centrar un poco en las expediciones que dieron, digamos, la vuelta al mundo, destacando, destacando sobre todo la expedición de Magallanes Elcano, que me imagino que muchos ya conoceréis. También voy a hablar un poco de la conquista y del asentamiento en Panamá. Y después voy a hablar de la conquista de México por parte de Hernán Cortés. Bien, es un poco continuación del otro vídeo. Sé que he hecho una especie de raya en el proceso de conquista y exploración, en la línea cronológica, porque he querido marcar las expediciones que se mandaron a América durante el reinado de los Reyes Católicos y luego al reinado de Carlos I. Así que los acontecimientos que voy a hablar en este vídeo ya estamos enmarcados justo en los primeros años del reinado de Carlos I. En ese momento, como es rey de la monarquía hispánica y luego será emperador del Sacro Imperio Romano. Bien, pues prosiguiendo un poco por donde íbamos, voy a hablar ahora mismo de la expedición de Díaz Solís y después del Cano. A ver, como está claro que la monarquía, bueno, que la corona estaba completamente intrigada por los descubrimientos que se estaban llevando a cabo y el proyecto de Colón de buscar una ruta alternativa a las Indias seguía aún en pie y se tenía claramente la idea de que América ya era un continente y que eso no era Asia. Digamos que la corona siguió empeñada en los descubrimientos de una nueva ruta alternativa para llegar a la isla de las Molucas y llegar a Asia. Aquí entonces se va a plantear digamos, tres nuevas expediciones. La primera va a ser encabezada por un explorador que mucha gente a lo mejor no conoce, que es Díaz Solís. Ya se había recorrido la costa de Brasil, como había comentado en el anterior vídeo, y bueno, la idea era buscar un paso, un estrecho, al otro lado del continente americano y poder llegar a Asia. Díaz Solís partió con una expedición desde Sanlúcar de Barrameda y puso rumbo hacia esas tierras. La expedición no salió bien. Sí que es verdad que llegó hasta las costas de Brasil, avanzó hacia la región de Buenos Aires, pero ahí tuvo una serie de encuentros con los indígenas, una serie de encuentros hostiles, y la expedición fue un fiasco. Tuvieron que dar media vuelta y regresar a Castilla. No fue posible encontrar el paso. Por lo tanto, Díaz Solís, por estos hechos, pues no ha podido pasar a ser el primer descubridor que hizo la vuelta al mundo. Este mérito se lo van a llevar Magallanes y Elcano. Bien. Magallanes, otro explorador interesado en lo que había sido la expedición de Solís y en la búsqueda de una ruta alternativa a Asia, convenció al rey Carlos I de embarcar y financiar una expedición. Esta expedición también salió desde Sanlúcar de Barrameda en 1519 y siguió el mismo camino que la anterior expedición. Llegó hasta la historia del Río de la Plata, evitó el contacto con los indígenas, pero bueno, fueron contactos muy hostiles, la verdad, y prosiguió rumbo al sur, llegando a la zona de lo que conoceríamos como Patagonia, la Tierra de Fuego. El paso de la Patagonia, bueno, digamos de la Tierra de Fuego, fue un paso muy complicado, fue uno de los momentos más difíciles de la expedición. Se produjo, bueno, se perdió algún barco que otro durante el cruce del estrecho, se perdieron varios hombres, porque claro, es una región polar, donde hay unos pasos muy estrechos donde los barcos tienen muy difícil efectuar la navegación y cruzar esos territorios. Fue un paso muy complicado y además que estamos hablando de una zona que no estaba cartografiada. Los españoles no tenían ni idea de qué territorios estaban recorriendo. Bueno, españoles, castellanos, mejor dicho. Y al final, tras un paso muy difícil, lograron cruzar los territorios de Tierra de Fuego. Alcanzaron el Océano Pacífico, es la primera vez que los castellanos llegan hasta el Pacífico, y emprenderán una ruta de exploración. Fue un viaje muy muy largo porque todos sabemos las dimensiones que tiene el Pacífico y con las carabelas que iban los castellanos, pues atravesar ese inmenso océano debía ser una labor muy larga y muy ardua. Finalmente llegaron hasta la isla de los ladrones e hicieron contacto con los indígenas. Llegaron a la isla de los ladrones, lo que podemos decir que es la región de las Molucas. Bueno, las Molucas están más hacia el oeste, pero fueron explorando esa región. Ya tenían cierta conciencia de que estaban violando el Tratado de Tordesillas y que estaban entrando en tierras portuguesas. Prosiguieron hasta llegar a Filipinas, hacia las costas de Mindanao, en donde este viaje, en el recorrido de las islas,
Magallanes llevó a cabo muy buenas relaciones diplomáticas con las tribus indígenas que habitaban en estas islas y en Mindanao también. De hecho, en Filipinas trató de mediar un conflicto que había entre los diferentes caciques, pero bueno, el resultado es que se metió en una guerra entre los caciques de la isla, de la zona, sí, de la isla de Mindanao, y murió en un combate, dejando el cargo a Elcano. Elcano no quería meterse en los conflictos entre los indígenas, simplemente quería continuar la expedición, partió con la flota y puso rumbo de vuelta a Castilla. Al recorrer las islas de las Molucas sabía perfectamente que los portugueses estaban enterados de esta expedición y les andaba buscando. Tuvo que acelerar el paso, por así decirlo, y alcanzar el Océano Índico. No tuvo ningún encuentro con los portugueses. Después de atravesar el Océano Índico llegó a las costas africanas y bueno, sí que tuvo un encuentro violento tras desembarcar en Cabo Verde. Tuvo un encuentro ahí con los portugueses donde perdió algunos hombres, pero luego continuó la expedición de vuelta hacia Castilla. La verdad es que se perdieron muchos barcos en la expedición y cuando llegaron finalmente a Castilla la expedición estaba completamente demacrada. Los hombres habían sufrido unas hambrunas terribles y por la falta de víveres y recursos y había sido un trayecto que duró más de 3 años y vamos, llegaron a unas condiciones pésimas si lo comparamos cuando salieron del puerto 3 años antes. La verdad, pero bueno, llegaron con las noticias a Juan Carlos I de que habían encontrado una ruta alternativa, aunque no iba a ser una ruta muy agraciada. Elcano luego, después de ser investido por honores por parte del emperador, luego, más adelante, intentará llevar a cabo otra expedición, que esta la gente no lo conoce. Es otra expedición pretendiendo emular un poco la hazaña anterior. Partido también, ya creo que estamos por 1520, en la década de los años 20 del siglo XVI, 1525. Elcano salió con otra expedición y siguió la misma ruta. Lo que pasa que en el cruce el paso de Tierra de Fuego pereció. Su barco se hundió y él pereció. Luego la flota se desvió. Una parte de la flota siguió recorriendo hacia el norte, llegando incluso a lo que sería la costa de California, y luego parece ser que debían de retornar. El resto de la expedición llegó hasta las Molucas, pero bueno, pretendiendo reclamar esos territorios, pero ya se había firmado el Tratado de Zaragoza y se había revisado el tratado, y al revisarse el Tratado de Tordesillas, Castilla reconoció la soberanía portuguesa de las Molucas a cambio de que los portugueses reconociesen la soberanía castellana de Filipinas. La expedición recaló de nuevo, salió a las Molucas y recaló de nuevo en Filipinas y después emprendería el viaje de regreso a México. La verdad, estaba encabezada ya por Saavedra, pero no, pero digamos que no cumplió el trayecto, sino que dieron vuelta ya a México. Ya como comentaré más adelante, México ya había sido conquistado por Hernán Cortés y no existía la necesidad tampoco de volver a Castilla. Así que podemos hablar de que hubo, digamos, tres expediciones en el intento de dar una vuelta al mundo y solamente triunfó la de Magallanes Elcano, que es la más conocida. Las otras dos no son tan conocidas porque en cierto sentido podríamos decir que fracasaron. No obstante, estas últimas dos expediciones despertaron el interés de Castilla en la conquista de Filipinas, como hablaré más adelante en otro vídeo, cuando se llevará a cabo la expedición de Miguel López de Legazpi. Y bueno, aquí ya quiero dejar un parón y queremos pasarnos ya a otra zona, que es... Vamos a irnos de nuevo esta vez a Centroamérica. Aquí, continuando un poco con la intención de buscar un paso, digamos, hacia el Pacífico que no supusiese atravesar lo que es Tierra de Fuego, el gobernador de la Española, Hernando Colón, pues decidió financiar otra expedición para llegar a lo que es Centroamérica y buscar por ahí una ruta alternativa. Al Pacífico. Porque evidentemente las expediciones anteriores lo que supusieron fue el descubrimiento de una ruta muy complicada y evidentemente el continente no estaba cartografiado. Todas estas expediciones tenían la finalidad de cartografiar las tierras descubiertas y buscar rutas, establecer nuevas rutas en base a la geografía que iban descubriendo. Bien, esta expedición estuvo encargada, digamos, por... ¿cómo se llama este personaje?
Se me acaba de ir. Hay que disculpar que se me acaba de ir. Por Núñez de Balboa. Núñez de Balboa partió con una expedición desde La Habana, desde la Española, y desembarcó, digamos, en los territorios que podríamos de que a día de hoy conocemos como Panamá. Allí, digamos, que fundó un asentamiento, Santa María del Darién, y como llevaba, digamos, una encomienda por parte del emperador de que esos territorios iban a pertenecer a Castilla, pero iba a ser gobernador, se ya nombrado gobernador. Tras establecer este asentamiento denominó estos territorios como la Castilla de Oro. Mandó varias expediciones y finalmente llegaron hasta la costa del Pacífico. En estas expediciones algunos no tuvieron encuentros violentos con los indígenas. Básicamente, Núñez de Balboa fue un gran diplomático y logró establecer muy buenas relaciones con los caciques locales y tuvo bastante buenas relaciones. Logró, digamos, un dominio pacífico de la región. Bien, más adelante se mandará otra expedición por parte del gobernador de Cuba al cargo de Brásidas. Esta expedición llegó con más hombres y refuerzos, pero con la intención de efectuar un dominio fuerte en la región. Brásidas tuvo varios enfrentamientos con Núñez de Balboa y al final acabará cediendo la gobernación del territorio a Brásidas. Y este llevó a cabo varias expediciones de conquista por lo que entendemos que es Centroamérica, dirigiéndose hacia el norte, los territorios de lo que conocemos como Nicaragua. Emprendió una serie de campañas de sometimiento que fueron bastante violentas contra los cacicazgos indígenas y logró someter toda la región, básicamente. Pero bueno, también se puede decir que ya se estableció una ruta que comunicase el Pacífico con el Atlántico. Y digamos que esta ruta ya fue más atractiva a la hora de emprender futuras expediciones hacia el Océano Pacífico y llegar a Asia. Bien, pues con esto podemos relatar que de esta manera, digamos, se fundó Panamá, que sería, digamos, uno de los puertos básicos y una de las bases de avanzada del imperio para luego enviar otras expediciones de conquista a lo largo del continente. Ahora vamos a pasar a un tema bastante conocido y bastante apasionante de la conquista de América, que fue la conquista del imperio mexica por parte de Hernán Cortés. Bien. A ver, evidentemente el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, estaba muy intrigado por los territorios que podía haber a lo largo de la costa. Ya se había establecido los asentamientos en Panamá, estaba estableciéndose, pero evidentemente estaban completamente intrigados. Se había mandado también la expedición de Ponce de León a Florida, más tarde se enviará otra expedición a cargo de Panfilo de Narváez, que de eso hablaré más adelante, pero faltaba por descubrir todas las costas, digamos, más occidentales, si lo vemos desde el punto de vista del Caribe. Por lo tanto, ya se mandaron algunas expediciones también para explorar este territorio. Bien, ¿por dónde iba? Sí. La primera expedición básicamente se encargó a Grijalva. Este salió con un... la primera, perdón dicho, fue la de Hernández de Córdoba. Este salió con una expedición el 8 de febrero de 1517 para explorar el territorio. Básicamente. Llegó hasta las costas de Yucatán y tuvo varios encuentros con los indígenas. Estableció el primer contacto con la cultura maya tolteca. Y ahí hubo una serie de enfrentamientos y tuvo que retirarse. Luego vamos a destacar la expedición de Grijalva, que en esta ya sí que acompañaron a algunos personajes que luego acompañaron a Cortés, como Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila o Bernat Díaz del Castillo. Esta expedición llegó a la isla de Cozumel y y luego llegaron hasta la desembocadura, digamos, del río Tuzupán en Yucatán. También tuvieron enfrentamientos violentos con los caciques locales, pero oyeron noticias de que existía un inmenso imperio indígena en el interior del continente, lo cual volvieron a Cuba con estas noticias de que había un imperio muy rico y muy grande establecido en el occidente del continente. Y esto despertó aún más las inquietudes por parte de los españoles, castellanos, de explorar el territorio. Y de aquí llegaremos un poco a cuando Velázquez encarga a Cortés la expedición a Mesoamérica.
Bien, bueno, quería hablar también un poco de cómo estaba. Bueno, si antes he empleado la palabra Diego de Velázquez, disculpad, quiero referirme al gobernador Velázquez, no lo quiero confundirlo evidentemente con el famoso pintor, pero bueno, se apellían igual, Velázquez. Bueno, Velázquez, gobernador de Cuba. Bien, volviendo con la explicación, quiero parar un poco, aunque ya lo he hablado en el anterior vídeo, quiero hacer un retroceso a cómo estaba la situación, digamos, política de Mesoamérica en el momento que se lleva a cabo la expedición de Cortés. Como hablé en el anterior vídeo, la zona, digamos, de lo que entendemos como hoy es México, estaba dominada por el Imperio Mexica, que entendemos que es una confederación de diferentes cacicazgos o protestados indígenas, encabezados por la triple alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, aunque Tenochtitlán era la que ejercía el mando de verdad. Al cargo de esta confederación o de este imperio había un emperador, un Tlatoani, que ejercía, digamos, su control con mano de hierro de todos los territorios de la confederación mexica o azteca. Esta confederación estaba compuesta en muchos pueblos que los mexicas habían ido conquistando y sometiendo a lo largo de este territorio. Y podríamos decir que era una confederación muy despótica. Las tribus, bueno, los pueblos que estaban sometidos estaban sometidos por los mexicas, tenían que pagar una gran cantidad de impuestos al Tlatoani y tenían que entregar muchos hombres para el sacrificio. Ya como hablaba anteriormente, el sacrificio era una institución establecida en los pueblos mesoamericanos, pero digamos que el imperio mexica la llevó a su máximo esplendor. Y sobre todo en este tiempo está reinando el Tlatoani, el Tlatoani Moctezuma, que destacará sobre todo porque durante su reinado se llevarán una gran cantidad de sacrificios. Ciertamente las cifras las conocemos porque ya los españoles lograrán recopilarlas, pero evidentemente y se sabe un poco de las cifras de sacrificados que se hicieron en los reinados anteriores. Pero bueno, no vamos a vender aquí que Moctezuma era el mayor genocida del Imperio Mexica o de Mesoamérica, porque si el sacrificio era una institución en todas estas culturas y en una institución, por así decirlo, más que milenaria, pues bueno, aunque nos faltan fuentes evidentemente históricas, estamos de las cifras reales de cuánto se sacrificaron a lo largo de toda la historia de Mesoamérica, evidentemente tenemos que tener en cuenta que Moctezuma no debía ser de los mayores genocidas. Pero bueno, volviendo al tema, evidentemente esta confederación, hablamos de una confederación despótica donde había habido también numerosas rebeliones por parte de los pueblos sometidos y sí que existía un deseo de emanciparse del dominio de los mexicas o de esta tiranía por parte de estos pueblos. Por lo tanto, podemos hablar que era una especie de protestado bastante endeble, aunque sí que estaba gobernado de manera tiránica, pero bastante endeble porque no tenía una estructura estatal centralizada bueno, estaba centralizado, pero no al estilo como conocemos aquí en Europa, como podríamos compararlo con el Imperio Romano, sino era todo lo contrario, una confederación bastante primitiva. Y luego, pues, bueno, más hacia el al sureste encontramos los territorios de la cultura maya, de los mayas del postclásico, que ya aquí hablamos de una civilización muy descentralizada, porque está dividida en muy numerosos cacicazgos o pequeños reinos, compuestos por una mezcla entre mayas y pueblos de origen digamos, toltecas, itzianos, tumíes, etcétera, que habían llegado a estas tierras por una serie de migraciones que se llevan a cabo en el postclásico tras el colapso de la civilización clásica maya. Y estos pequeños reinos cacicazgos estamos ya entrando en una época de fragmentación total. Eran pequeños reinos muy debilitados entre sus conflictos, pero sin duda ejercerán una fuerte resistencia a los castellanos cuando emprendan la conquista. También más al norte tenemos el Imperio Tarasco, que había sido un gran rival del Imperio Azteca, que de hecho habían conseguido contener su avance, y ahí estaba también, básicamente. Y luego había otros pequeños cacicazgos que podemos considerar como satélites o que orbitaban un poco a la estela del Imperio Mexica. Pero bueno, esto es un poco el panorama de Mesoamérica. Bien, Cortés recibió las instrucciones de Velázquez de partir con una expedición en 1518, perdona, para explorar el territorio. Salió de Santiago de Cuba con una expedición de 11 barcos y más de 1000 hombres. La expedición recorrió las costas de Cuba, hizo una parada y llegó a San Cristóbal, donde recogió unos cuantos hombres más para la expedición y finalmente emprendió el rumbo hacia Mesoamérica. Siguiendo la ruta de sus predecesores, llegó hasta las costas de Yucatán
y recogió a los supervivientes de una de las expediciones anteriores que habían logrado convivir con las culturas indígenas y habían aprendido el idioma. Aquí destacamos sobre todo uno de los supervivientes fue Jerónimo Aguilar. Este hallazgo será muy importante muy beneficioso para Cortés porque estos supervivientes, al estar viviendo durante varios años en territorio indígena, aparte de aprender el idioma, aprenderán mucho sobre la geografía, la política y el territorio. Y de proporcionar esta información a Cortés. Después emprenderá el rumbo recorriendo las costas de Yucatán hasta llegar a Campeche. Y ahí es donde tendrá en contacto con un cacique local que tendrá una serie de relaciones amistosas o diplomáticas con Cortés y le casará casará con una de sus hijas, que es la famosa Malinche. Esta había conseguido también aprenderá castellano, mejor dicho, y proporcionará a Cortés muchísima información y mucha ayuda para la conquista del Imperio Azteca más adelante. Además de que con ella se casará y tendrá varios hijos. Un ejemplo claro de que había mestizaje en el imperio, lo que sea el imperio, en el imperio después. La expedición continuó recorriendo las costas de México hasta llegar hacia Veracruz. En Veracruz se encontró con unos embajadores, unos representantes por parte del Tlatoani Moctezuma, que ya habían recibido noticias de la llegada de unos hombres procedentes del oeste, a los cuales interpretaron que eran como emisarios de sus dioses, de su religión. Y le entregaron una serie de ofrendas y regalos y le invitaron a que les visitasen Tenochtitlán. Cortés les devolvió también una serie de regalos y aceptó gustosamente la invitación. Una vez que se asentó, Cortés fundará un asentamiento que es la ciudad de Veracruz, y decidió escribir, digamos, un documento al emperador Carlos I por el cual él consideraba que le solicitaba ser tanto dueño y gobernador de los territorios que descubriese a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque estaba claro que Cortés estaba a las órdenes de Velázquez. Pero claro, si seguimos las instrucciones que dio Velázquez, esos territorios iban a estar a cargo del gobernador de Cuba, y Cortés lo que pretendía ser el propio gobernador porque sabía que estaba descubriendo unas tierras con un potencial y con una riqueza mayor que de lo que estaba pensado. Y evidentemente escribió una carta al emperador solicitándole la encomienda de estos territorios, y el emperador se la concederá. Esto le generará un conflicto con Velázquez porque ya perdería, digamos, la potestad de dominar esos territorios. Y esto lo veremos un poco más adelante. Cortés partió con expedición después de fundar Veracruz, continuó hacia el interior y llegó hacia la ciudad de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas eran unos pueblos avasallados por el imperio que más rebeliones había protagonizado. Y evidentemente cuando recibieron a Cortés, que en un principio lo recibieron de manera hostil, luego se dieron cuenta que podía ser un interesante aliado. Los tlaxcaltecas le dieron mucha información a Cortés de cómo funcionaba el imperio mexica y del sometimiento a las otras poblaciones. Y Cortés ya estaba un poco diseñando ya sus planes políticos para desestabilizar o destruir el imperio mexica y liberar, por así decirlo, a sus pueblos de la dominación. Por lo tanto, señalaron una alianza militar con los tlaxcaltecas. Y tras ellas estas alianzas y reunir muchos contingentes indígenas, recordemos que el ejército de Cortés se fue nutriendo a lo largo de toda la expedición de tropas indígenas, sobre todo. Eran muy pocos españoles. El grueso de su ejército era indígena, sobre todo principalmente de los pueblos sometidos al dominio mexica a lo largo de la conquista. Tras partir de Tlaxcala, Cortés emprendió el viaje a la ciudad vecina de Cholula. Los de Cholula sí que le recibieron de manera hostil y tuvieron un enfrentamiento bélico que acabó con la masacre y la destrucción de la ciudad por parte de las tropas de Cortés. No hay mucha información sobre esto. Está claro que los de Cholula ya debían de ver con malos ojos la expedición de Cortés y no le consideran ni siquiera un emisario de los dioses, como lo veía el emperador Moctezuma, ni un posible libertador del dominio mexica, como lo veían los tlaxcaltecas. Le vieron como un enemigo y por lo tanto Cortés tuvo que destruir la ciudad de Cholula. Este hecho luego pasó muy desapercibido, porque luego ni siquiera el emperador Moctezuma reclamó nada sobre la destrucción de esa ciudad. No hubo ningún tipo de reclamo. Es un hecho que pasa un poco desapercibido en la historia de la conquista de México. Bueno, yo aquí lo reseño en el vídeo. Ya cualquier oyente que le interese en el asunto, pues que pueda investigar. Cortés sigue con la expedición y finalmente llega a la ciudad de Tenochtitlán, la capital del imperio, la cual Cortés se quedó maravillado porque pensó que había llegado a una ciudad como Constantinopla o como Venecia.
Tras ser recibido por el emperador Moctezuma, el emperador Moctezuma les recibe y sigue considerando que ellos son dioses, son emisarios de los dioses, y les trata con honores. Aquí Cortés se encargó de manipular a Moctezuma y utilizar ese papel de Dios para engañar al propio Tlatoani. Pero evidentemente muchos círculos de la aristocracia mexica empezaron a sospechar de que los castellanos no eran dioses, sino que eran gentes venidas de otras tierras. Cortés estuvo un tiempo en Tenochtitlán, pero tuvo que partir rápidamente porque el gobernador de Cuba, Velázquez, había decidido enviar una expedición al mando de Pánfilo de Narváez para arrestar a Cortés y quitarle los derechos sobre los territorios descubiertos. Y esta expedición desembarcó en Veracruz. Cortés salió con sus tropas a toda prisa, dejó una pequeña guarnición en la ciudad a cargo de Pedro de Alvarado y de algunos de sus acompañantes para tener vigilado a Moctezuma y a la aristocracia mexica. Y salió rápidamente a enfrentarse con las tropas de Velázquez. De Velázquez. Hubo un pequeño enfrentamiento bélico, pero finalmente las tropas de Pánfilo decidieron seguir a Cortés y le dejaron tirado, básicamente. Se unieron a las huestes de Cortés y Pánfilo tuvo que retornar a Cuba. Con el informe para Velázquez de que su misión había sido un fracaso. Mientras tanto, en Tenochtitlán, la tensión entre castellanos y mexicas estaba creciendo. La aristocracia estaba completamente mosqueada, por así decirlo, por el origen de los castellanos. Y los castellanos estaban completamente horrorizados por las prácticas antropófagas que estaban cometiendo, digamos, los mexicas. Porque evidentemente les habían invitado durante toda esta visita a Tenochtitlán a presenciar muchos sacrificios humanos. Y a presenciar costumbres que eran completamente horribles y sanguinarias desde la perspectiva de un castellano de mentalidad católica. Bien, al final teniendo una conspiración por parte de la aristocracia indígena, Alvarado decidió aprovechar una reunión de la nobleza mexica en el templo mayor de Tenochtitlán y ahí durante esa reunión procedió a ejecutar a todos los nobles que estaban en la reunión. Este acontecimiento provocó una rebelión en masa por parte de la población de la ciudad encabezada por el lugarteniente Moctezuma, Cuauhtémoc, el cual ya era un firme opositor a la presencia de los castellanos en la ciudad. Moctezuma estaba completamente pasmado, por así decirlo, por la situación, quería pacificar los ánimos y acabar con la situación, pero evidentemente se había convertido en un títere por parte de los castellanos. Cortés llega con sus tropas y se encuentra que sus hombres estaban atrapados en la ciudad y que querían escapar, y diseña una operación de rescate que se conocerá como su resultado será la famosa Noche Triste. Alvarado escapa con sus hombres y con Moctezuma como rehén. Intentan escapar de la ciudad de los indígenas. Durante la persecución, Moctezuma muere y pierde a muchos hombres. Pierde a muchos hombres en esta trágica evacuación de la ciudad. No obstante, consiguen escapar con éxito a pesar de las pérdidas y logran reunirse con Cortés. Cortés se ha dado cuenta de que ya está en guerra con el Imperio Mexica. Cuauhtémoc, al aprovechar la muerte de Moctezuma, toma el mando provisional como Tlatoani y decide acabar con Cortés. Y digamos que aquí va a estallar una especie de guerra civil en el Imperio Mexica. Porque los acontecimientos de la masacre del Templo Mayor y de la Noche Triste se han extendido por todo el imperio. Y Cortés ya va a vender el mensaje de que va a liberar, digamos, va a difundir el mensaje que va a liberar a los pueblos sometidos de la tiranía mexica. Los tlaxcaltecas se van a unir evidentemente y van a mandar muchas tropas, y otros pueblos también se van a ir sumándose a la rebelión. Lo que podemos decir que lo que se está produciendo es una rebelión interna dentro del imperio mexica. Se está desestructurando la confederación mexica, aunque Cortés, como calidad de conquistador castellano, pues la encabeza, pero estamos hablando de que lo que está produciéndose más que una conquista es una guerra civil que va a destruir el imperio mexica y va a producir un traslado del poder de los mexicas a los castellanos. Bien, Cortés logra reunir un gran ejército gracias a sus aliados indígenas y se va a enfrentar a las tropas de Cuauhtémoc en la batalla de los Llanos de Otumba. En esa batalla va a lograr vencer a las tropas de Cuauhtémoc y se van a refugiar en Tenochtitlán. Y Cortés va a sitiar y asediar la ciudad. Va a ser un asedio muy complicado, porque recordemos que la ciudad está construida encima de un lago y los mexicas se han encargado de destruir todos los puentes y todos los accesos. Cortés va a tener que emprender un sitio estableciendo varios campamentos y va a tener que cercar la ciudad empleando, desmontando los barcos que había desmontado, que estaban anclados en Veracruz, y reconstruyendo los barcos
en el lago este de la ciudad de Tenochtitlán para emprender el asedio. Va a ser un asedio tanto terrestre como naval y que va a durar mucho tiempo. Pero Cortés logra cortar todas las vías de suministro y deja la ciudad sitiada. Y al final, por el hambre y las pestes, los mexicas se van a tener que rendir y capitular. Y al final van a acabar capitulando. Y Cuauhtémoc se cede, abdica, se convertirá en prisionero de Cortés. Y Cortés le da todo el mando. Aunque en el Cortés podemos decir que fue nombrado en ese momento como Tlatoani del imperio, realmente él rechaza ese título porque no reconoce las instituciones aborígenes. En cambio va a aplicar la encomienda del emperador Carlos V y va a ser proclamado como gobernador de esos territorios. Y con esta capitulación básicamente todos los territorios de la Confederación Mexica van a jurar lealtad tanto a Cortés como al emperador Carlos I. Lo que podemos resumir de esto es que ha habido una guerra civil en el imperio y un traslatio de poder. Básicamente, más que una conquista violenta. Evidentemente ha sido un proceso bélico, ha habido muertes y pérdidas humanas, pero como en toda guerra. Pero atacando el discurso de la leyenda negra, no hablamos de una conquista violenta por parte de tropas españolas que fueron ahí a someter a los indígenas. Es que todos los protestados indígenas querían librarse del yugo tiránico de los mexicas y apoyaron a Cortés como libertador. Y evidentemente fue una apuesta bastante beneficiosa porque, como ya veremos más adelante, Cortés y los sucesivos virreyes de Nueva España van a desmantelar todas las instituciones aborígenes, sobre todo los mexiques, y van a poner fin a costumbres antropófagas como el sacrificio, el canibalismo, básicamente. Y evidentemente los indígenas van a perder esa condición de súbditos del Tlatoani de Tenochtitlán y se van a convertir, digamos, en vasallos de la corona de Castilla con plenos derechos y libertades. Por lo tanto, evidentemente fue una inversión bastante acertada por parte de las poblaciones indígenas. Y bueno, como resultado también de la conquista de Mesoamérica, podemos decir que ya todos los territorios del Imperio Mexica han sido conquistados de golpe. El efecto de Cortés, las noticias más bien de la expedición de la hazaña de Cortés llegaron a Castilla y evidentemente esto inspirará a muchos conquistadores, la verdad, porque Cortés con un simple golpe de mano ha conquistado uno de los mayores imperios aborígenes que había en América, sí, como podemos decir, casi de la noche a la mañana. Y esos territorios que serán denominados como Nueva España y se convertirán en el Virreinato de Nueva España. Ya hablaré en otros vídeos más adelante. Como consecuencia de la conquista, Cortés llevará a cabo varias expediciones para conquistar los territorios aledaños y garantizar la expansión del protovirreinato, por así decirlo. Pero bueno, eso ya lo hablaré en otros vídeos. Quiero cerrar el vídeo ahora mismo en este acontecimiento con la entrada de Cortés en Tenochtitlán para cerrar este capítulo de la conquista de América. Ya hablaré de los siguientes acontecimientos en los posteriores capítulos. Espero que os haya gustado el vídeo. Daré like en la caja de comentarios y suscribiros a mi canal. Un saludo.